teatro de primer grado de secundaria. Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Una propuesta diferente para que, desde su hogar, ustedes puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas del grado que están cursando. Dichos contenidos les serán de mucha ayuda para su crecimiento personal, así como para cuando regresen a la escuela una vez que termine la contingencia. Les invitamos a mantener la paciencia y la tranquilidad durante esta temporada, así como a trabajar relaciones basadas en la empatía con su familia. Tengan presente que así como ustedes se sienten, alguien en su casa puede sentir igual. Por ello, es importante comprenderse mutuamente. Además, también es importante trabajar de manera colaborativa y en equipo en las actividades al interior de su hogar, ya que de esa forma podrán sentar las bases para un sano ambiente de aprendizaje. Y hablando de aprendizaje, el esperado para esta sesión es construir pequeñas narraciones en las que imaginen y recreen personajes. Les recomendamos que es importante que previamente preparen su lápiz y cuadernos u hoja y durante la sesión anoten las ideas principales del tema, así como las dudas y las reflexiones que les vayan surgiendo al respecto. Y por supuesto que al final las incorporen en su carpeta de experiencias para que cuando llegue el momento de regresar a su escuela puedan presentarlas ante su maestra o maestro y sus compañeras y compañeros y retomar el tema. Sin más, les proponemos revisar un tema muy interesante. Nos referimos a construir personajes en una historia que reflejen sus gustos, intereses y emociones, considerando la situación que actualmente viven. Esto a través de improvisaciones. En esta actividad conocerán cómo el cuerpo de una actriz o un actor transforma un espacio escénico real en uno imaginario o dramático. Es decir, cómo a partir de una situación dramática pueden modificar un espacio real para convertirlo en un lugar distinto desde su propia corporalidad. Para ello, las y los invitamos a ver con atención el siguiente video y a tomar sus notas. Es el movimiento del cuerpo de un actor el que le da vida no solo al personaje, sino al espacio físico en el que se realiza la acción dramática. ¿Cómo es que el cuerpo logra diseñar y conformar nuevos espacios escénicos mediante la acción y la imaginación? Jugaremos a Digo y Hago. Primero, pensarán en 3 acciones que hicieron este fin de semana. Ahora, pasará cada uno de ustedes al centro a decir qué fue lo que hizo. Y mientras lo va diciendo, lo irán haciendo por medio de mímica. Por ejemplo, yo me desperté muy temprano. Yo jugué fútbol. Yo me comí un rico helado. Yo jugué fútbol con mis amigos. Yo ayudé a mi padre en su trabajo. Yo comí pastel en casa de la abuela. Yo barrí mi cuarto. Yo desayuné con la familia. Yo fui al mercado con mi mamá. Cuando hablamos de situación, nos referimos al conjunto de factores o circunstancias que afectan a alguien. En el caso del teatro, al personaje. La situación dramática se refiere a cada una de las situaciones que muestran cómo un personaje afronta determinado conflicto. Ahora vamos a representar situaciones. Cada equipo va a decidir una situación de la vida diaria para representarla. Van a elegir una situación y a partir de esta, cada uno enlistará por lo menos 5 acciones específicas y con ellas las representarán bajo la premisa de digo y hago. Conformarán equipos de 6 integrantes. Uno de ellos será el narrador, quien hablará en primera persona. Yo fui, corrí, etc. Y mientras describe las acciones de la historia, el resto del equipo la irá representando. Todos los integrantes participan simultáneamente, ya sea como personajes o como elementos del lugar. Y recuerden la importancia del paisaje sonoro que puede enriquecer su interpretación. ¿Qué acciones hacemos para ir a comprar al mercado? Escoger las frutas y verduras. Cargar las bolsas. ¿Con qué acciones nos preparamos para ir a la escuela? Despertarnos y apagamos el despertador.
tomar nuestras mochilas con los útiles. Yo fui al mercado y saludé al señor del puesto. Escogí las frutas y las verduras. Le pagué al marchante y recibí el cambio. Cuando iba a comprar la carne, me encontré a Juan y me quedé con él jugando a las canicas. Yo compré la carne y me regresé a mi casa cargando todas las bolsas del mandado. Yo me preparé para ir a la escuela. Apagué el despertador y me bañé. Me vestí y fui a desayunar unos huevos revueltos que me preparó mi mamá. Y salí corriendo. Después de realizar este ejercicio, ¿qué pueden decir sobre la acción en la escena teatral? Que los movimientos son como las palabras porque también con ellos nos expresamos. Que en el teatro los actores logran comunicarse y expresarse a través de las acciones y palabras. A ver. Que nuestro cuerpo también puede transformar el espacio escénico en nuevos espacios. Por ejemplo, un puesto de verduras, un comedor o un jardín. Y sobre el ejercicio y el proceso de ponerse de acuerdo con sus compañeros, ¿qué podemos destacar? Que mis ideas son buenas, pero cuando las comparto con el equipo surge una fuerza creativa mayor. Muy bien, chicos. Felicidades, excelente trabajo. ¿Cómo utilizarías tu cuerpo y tus movimientos para transformar el espacio o para crear nuevos espacios? En el teatro, jugar implica transformar. Es decir, ustedes se transforman en un personaje usando sus cuerpos y voces. Al hacer esto, también transforman el espacio donde actúan en otro lugar, como lo vimos en el video. Así, ustedes pueden hacer de cualquier espacio de su casa. Por ejemplo, un campo minado, un aeropuerto, un campo lleno de flores, una nube en el cielo, una cueva, detrás de una cascada de lava o lo que se imaginen para llegar a ese lugar. Basta con que encuentren las acciones que les ayuden a definir ese espacio dramático. Ahora bien, para encontrar una acción es necesario que ésta nazca de un estímulo dentro de una situación dramática concreta. Para entender esto con mayor profundidad, las y los invitamos a que vean el siguiente video titulado Situación y Ficción. ¡Adelante! Recuerden tomar notas sobre la información que les sea relevante. Una historia teatral puede retomar situaciones o elementos de la vida cotidiana y llevarlos a escena. La ficción es una construcción literaria donde los hechos o personajes son inventados con la finalidad de contar algo y corresponde a un mundo imaginario. La ficción es la mejor aliada de la literatura. ¿Cómo utilizar las situaciones cotidianas para construir una narrativa escénica? En el teatro, los actores responden a estímulos físicos o ficticios que se presentan en la escena. El día de hoy vamos a iniciar con una actividad de calentamiento y les voy a pedir que observen cómo es que respondemos ante un estímulo. El globo será nuestro estímulo real. Observamos lo que pasa cuando se lanza un estímulo. Por ejemplo, al lanzar el globo disponemos nuestro cuerpo para generar la acción de lanzar. Asimismo, cuando nos los lanzan, respondemos con nuestro cuerpo para recibir el estímulo, o sea, el globo, a través de diversas acciones y modificaciones corporales. Después el profesor nos pidió que siguiéramos realizando la actividad, esta vez sin el globo, pero imaginando las sensaciones de peso, fuerza, tamaño, forma, etc. Al globo imaginario lo llamaremos estímulo ficticio porque lo hicimos existir a través de nuestra imaginación y en común acuerdo con nuestra pareja. ¿Pueden decirme qué pasó con su cuerpo? Es decir, ¿cómo respondió ante el estímulo? A ver, Nata. Yo observé que atender un estímulo nos obliga a disponer toda nuestra atención en él. Y la corporalidad, el nivel de energía, las calidades de movimientos serán modificados según la respuesta que demos ante el estímulo.
Esta actividad me hizo recordar las calidades y niveles del movimiento. Un estímulo es un agente, condición o energía interna o externa capaz de provocar una reacción o respuesta en un organismo determinado. El estímulo ficticio es el agente, condición o energía que dentro de una situación dramática impulsa al personaje a responder de una manera determinada. La teatralidad es cuando la ficción toma forma a través de la representación, convirtiendo al espectador en agente activo de la historia. Ahora repitan conmigo la frase. No, imposible, no puedo creerlo. No, imposible, no puedo creerlo. Exploramos distintas maneras de decir la frase con diferentes sensaciones y estado de ánimo. También la dijimos utilizando distintos ritmos, matices e intensidades. Muy bien, ahora vamos a hacerlo con alegría. Por ejemplo, no, imposible, no puedo creerlo. No, imposible, no puedo creerlo. Bien, ahora con enojo. No, imposible, no puedo creerlo. No, imposible, no puedo creerlo. Vamos a trabajar en equipos de 2, 3 o 4 integrantes. Cada equipo se pondrá de acuerdo para interpretar una situación en donde solo podrán decir como parlamento, no, imposible, no puedo creerlo. Existen diferentes maneras de reaccionar a los estímulos ficticios, tanto en su expresividad corporal como su entonación vocal. Las improvisaciones escénicas nos motivan a dar respuestas a lo que va aconteciendo en la escena y al mismo tiempo vamos construyendo una narrativa escénica. Me sorprende que un mismo diálogo se pueda expresar de infinitas formas. Responder a los estímulos es posible gracias a nuestra imaginación y a la comunicación que se tiene con los compañeros con quienes compartimos la escena. ¿Cómo utilizarías las situaciones cotidianas para construir una narrativa escénica? La ficción es una construcción imaginaria común a la literatura, al teatro, al cine y a ciertos productos televisivos. Ficción significa invención, por lo que la palabra ya revela de por sí que es una construcción de carácter imaginario. La situación dramática es una serie de circunstancias y de hechos que los rodean a los personajes y en los que estos se mueven, viven, tienen deseos y sufren obstáculos, problemas y conflictos. Los estímulos para llevar a cabo acciones parten de alguno de ellos. Por lo tanto, la situación dramática es ficticia, es decir, imaginada. Sin embargo, esta siempre se nutre de hechos reales, tal y como vimos en los ejercicios que se incluyeron en el video. Ahora bien, ¿cómo pueden usar esta información para construir un personaje y una historia teatral? El siguiente video, titulado Creando historias y encontrando personajes, les dará pistas para ello. Vean el video con atención y tomen notas de todo aquello que consideren importante. Para iniciar el trabajo de hoy necesitamos una situación. ¿Quién me dice una? Yo. El día en que Tomás le dijo a Ana que fuera su novia y ella acepta. Muy bien, ya tenemos la situación y a los protagonistas. Esta es la historia de Ana y Tomás. ¿De quién es la historia? De Ana y Tomás. ¿Qué pasa con ellos? Va. Tomás le dice a Ana que sea su novia y ella acepta. Muy bien. Es importante recordar que la situación dramática es el conjunto de factores o circunstancias que afectan a los personajes en un lugar y tiempo determinado. Vamos a construir una narración colectiva con la historia de Ana y Tomás. Cada uno de nosotros aportará un momento de la historia. Para pasar el turno al compañero de la derecha, lo haremos diciendo, entonces, empecemos. Tomás llegó temprano a la escuela ese día. Entonces,
Decoró el escritorio de Ana, puso unos globos y una carta sobre la mesa. Entonces... Tomás se salió del salón y esperó a que llegara Ana. Entonces... Ana entró al salón y se encontró las flores, los globos y la carta. Entonces... Tomás entró detrás de ella y le dijo, ¿quieres ser mi novia? Entonces... Ana le dijo que sí. El conflicto se puede definir como el choque entre dos fuerzas. En el drama, existe conflicto cuando un personaje al perseguir un determinado sujeto, objeto o ideal, se ve enfrentado en su misión por un obstáculo. Ahora vamos a introducir el conflicto dramático. Al alumno que señale, en lugar de decir entonces, para terminar su frase, lo hará con la palabra pero. Y continuará la historia mencionando una acción que ponga en riesgo la situación. Y los siguientes tendrán que buscar la manera de mejorar la historia y que ésta llegue al mismo final. El día en que Tomás le dijo a Ana que fuera su novia y ella acepta. Tomás llegó temprano ese día a la escuela, entonces... Decoró el escritorio de Ana, puso unos globos, unas flores y una carta sobre la mesa. Pero... Entró un maestro y le dijo a Tomás que Ana no asistiría a la escuela porque su familia la reportó como enferma. Entonces... Tomás quitó las cosas. En esa llegaron sus amigos y le propusieron que la fuera a ver a su casa. Entonces... Llegó a casa de Ana, pero Ana no podía bajar de su habitación. Entonces, junto con sus amigos, decidieron cantarle una serenata matutina. Entonces... Tomás decoró todo su cuerpo con los globos y las flores que tenía y llevaba un gran cartel. Entonces, Ana se asomó por la ventana y vio a Tomás y a todos sus amigos cantando a coro. Entonces... Tomás le gritó, ¿quieres ser mi novia? Entonces... Desde la ventana, Ana emocionada le dijo que sí. El conflicto es uno de los elementos primordiales de la dramaturgia que permite que sus historias sean más interesantes. ¿Cómo le damos forma a la imaginación y al trabajo colectivo para construir historias dramáticas interesantes? A partir de la información dada en los videos que han visto, pueden comenzar a explorar y a construir sus propios personajes considerando situaciones que les sean de interés. Por ejemplo, plantearse cómo se sienten y qué piensan de la situación actual en nuestro país con respecto a la contingencia sanitaria. Si crearan una historia a partir de eso, ¿de qué trataría su historia? ¿Qué personajes crearían? ¿Qué personajes serían ustedes? Para ello, tengan claro cuáles serían los objetivos de cada personaje. Utilicen los ejercicios recomendados en los anteriores videos. Por ejemplo, pueden jugar a construir una historia en colectivo con toda su familia, a partir de la situación que vivían antes de la contingencia. Plantéenla entre todos y usen después la palabra entonces.
de modo que las ideas surjan y ustedes puedan ir escribiendo la historia con sus personajes. Ese, entonces, puede plantear el inicio del conflicto, el cual puede ser la contingencia sanitaria. Describan en la historia cómo se siente cada personaje y busquen la manera de que los personajes solucionen dicho conflicto. Una vez que tengan claridad de los personajes, la situación, la historia y el conflicto, terminen de escribir su historia e incorpórenla a su carpeta de experiencias. Además, comiencen a probar su historia escénicamente con improvisaciones. Para ello, primero, alguien puede ir leyendo la historia, mientras que algunos otros la representan corporalmente. Posteriormente, quienes representan a los personajes pueden ir improvisando sus diálogos, cuidando que sean coherentes con el planteamiento original de la historia. Las y los invitamos a que construyan sus historias, personajes y situaciones empleando toda su imaginación, su fuerza creativa y las emociones que viven en este momento. Para saber más acerca de cómo construir historias, les recomendamos consultar el dossier titulado El teatro en tiempos de guerra, el cual está disponible en la revista Paso de Gato, ingresando la dirección electrónica que aparece en pantalla. Trabajen en familia, diviértanse a través de las improvisaciones que vayan creando y cuenten su propia historia. Esta actividad es una excelente oportunidad para que trabajen en equipo con su familia. Además, pueden motivar la expresión de sus emociones y, a partir de ello, permitirles construir relaciones más empáticas. Diviértanse jugando con sus historias y sus personajes. Y mientras nos volvemos a encontrar, las y los invitamos a que sigan la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!